Si quieres aprender a usar QField para trabajar con datos geoespeciales en dispositivos móviles, recolectar datos en campo, visualizar mapas y realizar ediciones en tiempo real, en este tutorial te voy a enseñar cómo. El primer paso que tenemos que realizar es crear una cuenta, si aún no la tienes, de QField Cloud. Vamos a ir a la página de QField y vamos a hacer clic en registrarse o register. Les voy a dejar el link de la página en la descripción del video. Aquí ingresas tus datos, aceptas los términos de servicio y haces clic en registrarse. Recibirás un correo electrónico con un link para confirmar tu cuenta. Ahora que ya has creado una cuenta de QField Cloud, podemos abrir QGIS. Para este tutorial, previamente he agregado las capas que voy a usar para QField. Tengo 3 capas. Una va a ser usada como capa de referencia. En este caso, esta es las áreas de estudio, que es una capa polígono. Y también tengo 2 capas que las voy a usar para colectar datos. La capa de polígono de vegetación y la capa de puntos, que son observaciones. Es importante que los datos que desees usar estén en formatos compatibles con QField, como GeoPackages y Shapefiles. En este caso, estas capas están todas dentro de un GeoPackage. Sin embargo, cuando usamos QField Cloud, los datos son guardados o empaquetados en un GeoPackage. Pero de todas maneras, es bueno acostumbrarse a tener los datos en el formato correcto cuando vamos a usarlos en QField. También asegúrate que las capas que quieres editar estén habilitadas para la edición. En este caso, las 2 capas que tengo aquí, vegetación y observaciones, he verificado que estén disponibles para el edito. El siguiente paso es, tenemos que instalar el complemento QField Cloud Sync, el cual nos va a permitir subir y sincronizar los datos desde QGIS a QField y viceversa. Para esto vamos a abrir la sección de complementos y hacemos clic en administrar e instalar complementos. Y si es que no lo tienes instalado, en la sección de no instalado puedes buscar QField Sync. En mi caso lo tengo instalado. Lo puedo reinstalar o desinstalar, pero después de que tú lo hayas instalado puedes cerrar esta ventana. Ahora vemos que la sección de herramientas de QField están disponibles. En este caso en mi computadora las tengo aquí. Ahora vamos a abrir la herramienta de configurar el proyecto actual y vamos a añadir el mapa base que he agregado en el proyecto, porque queremos pasar este mapa base a nuestro mapa que queremos ver en QField. Aquí en la exportación de cable podemos cambiar el tipo de acción de las capas para QField. Por ejemplo, si quiero que las capas estén disponibles para el uso sin conexión a internet, puedo cambiarlo aquí y lo voy a hacer en este caso, a pesar de que no voy a perder en ningún momento la conexión a internet durante este tutorial. Después de esto, hacemos clic en aceptar y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a subir este proyecto a la nube o a QField Cloud para después poderlo ver en nuestro dispositivo móvil. Para esto, abrimos la descripción general de los proyectos de QField Cloud haciendo clic en la nube. Aquí entras tu nombre de usuario y la contraseña que creaste al principio del tutorial para poder ingresar a QField Cloud. En esta ventana voy a añadir un nuevo proyecto. Para esto, en la parte de abajo, hago clic en la nube para añadir un proyecto nuevo a QField Cloud. Aquí tenemos 2 opciones. Les recomiendo utilizar la opción que está como recomendada. Después hacemos clic a siguiente y aquí le podemos poner un nombre o dejamos el nombre como está. Podemos poner una descripción y después seleccionamos crear para crear este proyecto en la nube. Esto no debe demorar mucho. Ahora vemos que nuestro proyecto ya ha sido sincronizado y está disponible en QField Cloud. Y podemos cerrar esta ventana y esta también. Ahora vamos a ir a nuestros dispositivos móviles y vamos a instalar QField si no lo has instalado aún. Dependiendo del dispositivo móvil que estés usando, puedes ir a Google Play, App Store o incluso a la tienda de Windows para poder descargarlo. Después de descargarlo, vamos a abrir QField en el dispositivo móvil. Cuando abres QField App por primera vez, vas a tener que iniciar sesión. Para esto, entras tu nombre de usuario y tu contraseña.
Después de hacer esto, vas a ver esta página en la cual vamos a ver los proyectos en la nube o Qfield Cloud. En nuestro caso, vamos a hacer clic a Qfield Clouds Project. Vemos que el proyecto que acabamos de crear está disponible en la nube. Para poder descargarlo y tenerlo guardado localmente, lo seleccionamos y ahora vemos que este proyecto está disponible localmente en nuestro dispositivo móvil. Ahora abro el proyecto, lo selecciono. Vemos que el proyecto que he creado lo puedo ver ahora en mi dispositivo móvil. Verifico que las capas que tenía en el proyecto en QGIS han sido pasadas. Para activar el modo de edito, selecciono el lápiz y de ahí selecciono la capa que quiero utilizar para empezar a añadir datos. Para esta demostración voy a seleccionar la capa de puntos o observaciones. Después selecciono en algún lugar en el mapa para añadir un dato. Ahora ingreso los datos necesarios para esta observación y de ahí selecciono el checkmark y el punto ha sido creado. Ahora, para sincronizar esto a la nube, cuando regreso a la sección donde vemos las capas, vemos que la nube tiene, en este caso, un número 1, que es el récord que acabo de crear. Si selecciono esta nube, veo que nos dice que hay un dato local en nuestra aplicación que está listo para ser sincronizado si es que lo deseamos. Selecciono sincronizar y Qfield Cloud va a empezar a sincronizar los datos hacia nuestro proyecto en QGIS. Ahora que ya he terminado la sincronización, voy a regresar a QGIS. Aquí sí voy nuevamente a la sección del complemento de Qfield Sync, pero en este caso voy a ir a esta segunda nube, que es la nube de sincronizar proyecto actual con la nube. Aquí voy a seleccionar preferir nube y voy a después hacer clic en realizar acciones. Ahora que la sincronización ha terminado, hago clic en aceptar y veo que el punto que he creado en el dispositivo móvil está ahora disponible en mi proyecto en QGIS. Espero que este video les haya servido. Si es que es así, por favor denme una manito de arriba y también si es que desean ver más videos de GIS, por favor no duden en suscribirse a mi canal. Muchas gracias.